no ha cambiado su manera de pensar, su clasismo y su racismo vigente, que con lo que Alan García se endosó al bolsillo, salían 2 estadios nacionales nuevos. Entonces imagina cuánto dinero puede haber. Entonces, ¿quién lo investigó a él por eso? Nadie. El Congreso, ahorita estamos bajo una dictadura congresal. Esa es la verdad. Tenemos un invitado internacional, Cristian Castro. Obviamente no es el hijo de Verónica Castro, ni mucho menos, pero es cantante también. También. Cristian es cantante, Cristian es Escritor, poeta y también narrador. Y además de eso es profesional de la comunicación, sí. Con una maestría. ¿La maestría que hiciste? Maestría en Perú en Comunicación para el Desarrollo y un doctorado en Gestión Pública. Doctor también. Sí. Bien, pero tú no te dedicas a ser un servidor público, no estás en eso ahora, sino en la literatura. Así es. Cristian fue uno de los invitados en el 13º Festival de Narradores que se celebra en San Francisco de Macorís, uno de los invitados internacionales. Y queremos conversar no de literatura propiamente en estos momentos, sino todos sabemos que el hermano pueblo de Perú está viviendo una situación de protesta, de convulsión social a raíz del derrocamiento del presidente Pedro Castillo. Sí. A ver, Cristian, para que nos ayude a entender desde aquí qué es lo que está pasando en Perú, en tu país. Primero, si vamos a hacer un timeline, como se dice, podemos empezar desde que el Perú no ha cambiado su manera de pensar, su clasismo y su racismo vigente, sobre todo en la capital, ¿no? Que hasta el día de hoy tienen algunos ciudadanos, algunos entes de derecha y algunos empresarios que piensan que el Perú es como un virreinato. Y parece ser así porque hay muchos partidos que sí, son conservadores, pero que son extremadamente clasistas y racistas. En ese contexto, donde aparece Pedro Castillo, un profesor rural, ¿no? Dedicado al campo, pero también que enseña en un colegio rural, y es él quien de una manera sorpresiva llega a la segunda vuelta, que tampoco se lo esperaba, ¿no? Seguramente ellos participaron en las elecciones para ganar un espacio en el Congreso, pero de pronto él se vio en la segunda vuelta. Sí, recuerdo que nos asombró mucho, sí. Muchos periodistas, el hecho de que quienes pasan a la segunda vuelta son Pedro Castillo, Así es. con menos de 20%, Así pero es. la que siguió segunda todavía más lejana, la Keiko Fujimori, con 12%. Así es. Lo que pasa es que en el país, como estábamos hablando anteriormente, hay un fraccionamiento de partidos y todo, pero la gente ya no confía en los partidos. O sea, hay partidos que tienen su gente, su portátil, ¿no? Que son las personas que viven en los lugares más distantes del centro, en los conos, donde los partidos van y regalan 1 kilo de arroz, 1 kilo de lentejas, y la gente entonces se compromete al voto. Entonces, pero aquí también hacen algo parecido. Es un problema de Latinoamérica, ¿no? Ya, y lamentablemente mucha gente ya no confía en los partidos. Entonces, ¿qué pasa? De manera radical quisieron votar por alguien, y fue Pedro Castillo, o el partido de Pedro Castillo, el partido de Lápiz, quien sale y llega a la segunda vuelta con Keiko, y otra vez Keiko, o sea, otra vez, o sea, la señora no entiende que el pueblo no la quiere, ¿no? Pero ella tiene intereses personales, intereses empresariales con otros grupos que son los que la financian, y que al final lo que hacen es que ella llegue hasta ahí siempre. Y bueno, y sin mencionarlo, o sea, sin miedo a mencionarlo, digo que mi país es un narcoestado en muchas formas, y muchos grupos narcos financian partidos, y uno de los partidos financiados por el narcotráfico podría ser en este caso el partido de Keiko. Y si no tengo dudas, en algunos casos, porque tengamos en cuenta que desde Fujimori papá se vienen estas cosas del narcotráfico, inclusive el caso que ningún medio de comunicación toca o trae al recuerdo, el avión presidencial lleno de cocaína, ¿no? Y nadie lo trae al recuerdo, no sé por qué, pero
de ese antecedente Se partimos. fue con el dictador Julio. Así es. Y su mano derecha, Montesinos. Que todavía Montesinos, aún preso, maneja muchas cosas, ¿no? ¿Todavía? Claro que sí. Él Desde es la- el, desde la sí, prisión. él es el que está haciendo todo actualmente. Y yo estoy seguro de eso porque, a ver, estamos, y no me va a dejar mentirle, querido amigo, estamos en una situación muy parecida a la del año 98-99 cuando Fujimori gobernaba. En ese tiempo existían tres partidos, un partido llamado El Tractor, no recuerdo bien el nombre, partido de Boloña y el partido Fujimorista. Los tres se iban a elecciones, a ver cuál de los tres ganaba, ¿no? Y actualmente tenemos tres partidos que acompañan al Fujimorismo, que es Renovación Popular, que allá en el Perú le dicen Renovación Medieval. Es que de verdad tiene unas cosas tan medievales. Sí, mucho clasismo y racismo en medio, ¿no? Está Avanza País, que es un partido netamente también con ex fujimoristas que aparecen ahí como si no lo fueran y dicen, no, okay, y hablan de las cosas muy seriamente. Ay, por favor, o sea, yo conozco a esos partidos ya. El partido fujimorista, bueno, hay un partido de menor cuantía que casi nadie le presta atención, que se llama algo de seguridad, tiene una S, seguridad, algo así se llama, que es de un empresario también Pero esos fujimorista. partidos, Cristian, de alguna manera se agencian votos y son los que están integrando el Parlamento. Sí, son los que integran el Parlamento, son los que votan en grupo, son los que se están oponiendo actualmente al adelanto de elecciones. Bien, pero vamos a retomar lo del presidente Pedro Castillo. Ujú. En esas circunstancias, En todo ese contexto que hemos graficado ahorita. él ganó. O sea, Él ganó. aunque digan, bueno, fue muy apretada la cosa, pero él ganó. Él ganó. Y en democracia, si usted gana un voto más, usted ganó en una Así segunda es, vuelta. efectivamente. Lo que sí a distancia, porque desde aquí es cuando yo veo las cosas, vi que a él prácticamente no se le permitió gobernar con tranquilidad. Lo que pasó aquí en el año 62 con Bosch, algo parecido, a él no se le dejó gobernar. Yo creo que hasta más hostil que Más con vos fueron allá. Era una cosa que, si él nombraba una serie de ministros, al día siguiente el Congreso ya estaba viendo a qué ministro iba a darle el golpe de gracia para sacarlo. Él cambió 36 ministros en menos de 4 Sí, semanas. eso vi, que no pudo tener un gabinete estable. Por Dios, o sea, eso no pasa nunca. Pero el partido de él, ¿cómo que se llama el partido de Castillo? Perú Libre. Perú Libre, que obviamente tuvo que hacer una coalición para poder llegar al gobierno. Claro. Porque un solo partido no llega. En realidad, sí, en algún momento hubo una coalición de izquierdas, pero estas no llegaron a un acuerdo y se quedó Perú Libre solo. Sin embargo, en la segunda vuelta, Perú Libre logra alguna ayuda de otros partidos como el partido, o sea, como otros partidos de izquierda que lo apoyaron, ¿no? Hay un partido progresista de izquierda que se llama Perú, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo apoyaron mucho. El caso lo que digo es, porque ahí es que está. Yo me sorprendí cuando vi que él estaba anunciando el famoso decreto, que yo creo que le dio el pretexto favorito al Congreso para pasar a la aprobación de la vacancia. Sí. Yo me dije, él no tiene un partido que le asesore, no tiene consejero confiable que diga, presidente, no haga eso, es un error. Claro. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Lo dejaron solo a Pedro Sí, Castillo? sí, él ya estaba solo desde los primeros meses de gobierno, ya estaba solo. O sea, él era un poder, es como ahorita, ¿no? Es como ahorita. Dina Boluarte no es una presidenta, o sea, es alguien que está ahí, pero ella no, ella solamente ha negociado su participación en el gobierno. Ella fue la vicepresidenta de él. Claro. Y hasta antes del golpe que le dieron a Pedro Castillo, ella estaba con Pedro Castillo. Solamente que... Se convirtió rápidamente. Sí, y de una forma muy mágica, ¿no? A mí me parece, y creo que todos coincidimos en esto cuando tratamos de analizar un poco lo que sucedió con la tembladera de Pedro Castillo y los nervios que tenía, que ese día estaba planificado sacarlo del gobierno, sí o sí, y el Congreso estaba... Parece que se vio ya acorralado. Él se vio acorralado, entonces lo único que él preguntó, ¿qué hago? Porque yo estoy seguro que no Ahora sabe qué bien, hacer. a él entonces se Hizo le quiere eso. juzgar sobre qué base, cuáles serían esos cargos para que lo mantengan en prisión y lo lleven a juicio. 36 meses. 36 meses en prisión, o sea, 36 meses de detención primaria para poder investigarlo, dicen, por colusión criminal,
¿no? Eso puede ser muchas cosas, pero específicamente cuáles son los casos que digan tal fecha, tal cosa, ¿no? Es que todo, o sea, él está preso por un montón de supuestos. Ahora, yo no meto las manos al fuego por él. Yo puedo pensar que también hubo actos de corrupción en su gobierno, como todo presidente. Pero en otros casos no se investigaba tanto como lo han investigado a él. Y nos llama la atención a nosotros, Cristian, la figura de la vacancia. Yo no sé, pero a la distancia uno piensa que se está abusando de ese uso. Porque sale Cintia, la que llamaba, sí. El otro señor también, y ahí cualquiera llega y de inmediato le están... Lo vacan. De inmediato lo vacan. Entonces, eso genera mucha inestabilidad. Claro que sí, pero ¿sabe por qué se da esto? Esto se da porque la segunda vez que pierde Keiko Fujimori en el 2016 con Kuczynski, también fue una pérdida para ella apretada, ¿no? Y bueno, no se quedó tranquila, ella no reconoció nunca el resultado, también dijo que había fraude. O sea, eso es algo recurrente ya cada vez que pierde ella. Y se utilizó la figura de la vacancia, ¿no? Y también le hicieron algo parecido a Kuczynski, ¿no? Le decían que él había sido un corrupto, o sea, todos los presidentes hacen actos de corrupción. Lo que pasa es que cuando se trata de querer mover al presidente para crear el caos y la crisis, que yo estoy seguro que le ha creado Fuerza Popular. Pero el caso de él fue que él después admitió que había recibido dinero de Odebrecht, sí. Pero ahí ella también. Ella también. O sea, hay muchos presidentes latinoamericanos. Todos. En realidad, Odebrecht le financió a ella la campaña. Alan García también estuvo con Odebrecht. Toledo estuvo con Odebrecht. Ollanta estuvo con Odebrecht. O sea, no es novedad. Ahora, yo le voy a decir algo que allá en Perú es un secreto a voces, pero que mucha gente no lo sabe. O sea, a ver, Kuczynski estuvo con Odebrecht. Pedro Castillo hizo actos de corrupción, no sé cuáles, pero los hizo de repente. Pero Alan García remodeló el Estadio Nacional, el estadio donde Perú juega sus partidos eliminatorios contra los otros países que vienen de visita. Y se dice, bueno, sin confirmar, pero yo estoy casi seguro que es real, que con lo que Alan García se endosó al bolsillo, salían 2 estadios nacionales nuevos. Entonces imagina cuánto dinero puede haber. Entonces, ¿quién lo investigó a él por eso? Nadie. Pero realmente se suicidó. Se suicidó porque ya estaba demasiado evidente. Entonces, pero él ya aseguró 5 generaciones que no tienen que trabajar nunca más. Entonces, ¿dónde está? En realidad, los presidentes cometen esos actos. Me habla del tema de la corrupción, que es un mal terrible en la política, no solo incluso como se piensa en América Latina. No. Ya sabemos de grandes escándalos de corrupción en Estados Unidos, en Europa, y se diga, bueno, en China inclusive fusilan a la gente por cosas menores de corrupción, y el político siempre intenta. Pero hay otro tema, tú me dices del clasismo y el racismo. Sí. Todavía existe, digamos, una élite, digamos, que se piensa europea, que desdeña del cholo y del indígena. Sí, definitivamente. O sea, a ver, yo le digo, hay una serie de personajillos, yo les digo así, contratados por partidos como Renovación Popular o Avanza País o el partido de Keiko, que salen en redes sociales, ¿no? Hay una chica, no voy a decir su nombre porque pues seguramente si ve la entrevista me va a querer demandar, pero hay una chica que dice que somos hijos de España y siempre sale hablando en el Twitter. Y no somos hijos de España, nosotros somos incas, o sea, o peruanos ya, pero no somos hijos de España. Pero tenemos una influencia española con la lengua, por favor. Y hubo esa conquista, digamos, que nunca se conquista, una invasión. Una invasión acompañada de muerte y robos. Y ahora, hay una realidad, no podemos tampoco decir que no tenemos nada de España, pero no que somos españoles. Pero y que no somos hijos, o sea, eso ya pasó mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Esta señorita, junto con el grupo La Resistencia, que es un grupo, es como el brazo armado de estos partidos que ya le... Tiene un nombre que parecería revolucionario. No, pero suena horrible. En realidad, cuando La Resistencia y lo militan un montón de gente con antecedentes penales. O sea, cuando ellos ven que hay un político que no les gusta, van a la casa del político y le tiran piedras, le tiran naranjas. Son agresivos. Sí, que mucho. Y la policía no hace nada. En cambio, la policía con estas marchas que lo veo, ya han matado 70 personas en todo el Perú. 70 personas. Sí. Tú me hablabas también cuando estuvimos en el encuentro de escritores, que hay mucha censura en estos momentos en Perú. Demasiado. ¿Cómo se expresa la censura?
El Congreso, ahorita estamos bajo una dictadura congresal. Esa es la verdad. ¿Hay un estado de sitio entonces? Hay un estado de ¿Declarado o no sitio declarado? declarado porque en varias provincias del país hay toques de queda Ya. a partir de las 6. Y en Lima también, o sea, Lima por ejemplo es como un gran cuartel militar. Hay tanquetas militares, policías en las calles. En plena capital. En plena capital, alrededor de los edificios públicos, por las calles, o sea, y las marchas, cuando hay una marcha, la policía te reprime con la mano muy dura, o sea, hay un protocolo que dice que una bomba lacrimógena se tiene que disparar a 30 metros, ¿no? Ellos, por ejemplo, han estado utilizando ese disparador de bombas lacrimógenas a 1,5 metros del cuerpo de las personas. Sí, porque supone que es para dispersar o disuadir a la gente, no para agredirlo directamente. Y así murió un hombre que estaba caminando con gente, con muchachos que estaban recogiendo heridos y le dispararon en la cabeza. Y solamente para aclarar algo, la ministra de Salud que tenemos actualmente, ¿Cómo se llama? Rosa, digamos solamente la doctora Rosa, que estudió conmigo el doctorado, yo estudié con ella. Yeah. No voy a hablar más de ella porque me parece un personaje muy nocivo y peligroso. Dice que ese golpe que tenía ese señor era una piedra y que no fue la policía. Yo he estudiado tantos años, dijo, que yo no puedo creer que una bomba lacrimógena mate a una persona. O sea, si la disparas de cerca, si la matas. Si te encierran, si está en un lugar que no haya ventilación. No, claro, pero Qué difícil. Claro, y el pero golpe te puede también. a él lo mató el golpe. Sí. Y otra cosa más, se incendió un edificio patrimonio cultural en el centro de Lima. Un edificio que afectó a mucha gente que vivía ahí. Inclusive un amigo mío perdió todo allí, un amigo Adrián Rocha, que es un cantante peruano. ¿Era un edificio de vivienda? Era un edificio de vivienda, pero eran patrimonios, o sea, tenía muchos años. Ahí funcionó la embajada suiza, hace muchos años. O sea, mira que era un edificio muy bonito. Entonces dicen que los mismos marchantes quemaron el edificio. ¿Cómo lo van a quemar? Nadie va a quemar. Claro, entonces la bomba lacrimógena, cuando la disparas, yo que no sé de bombas lacrimógenas, siempre te bota unas chispas, y cuando cae al piso también te bota unas chispas. Y esta cayó en un techo lleno de madera. Puede seca. provocar incendio. Entonces, Cristian, vamos a hacer una brevísima pausa para continuar, porque me gustaría que hablemos un poco de hacia dónde va el Perú en la situación. Bueno, Cristian Castro, escritor, comunicador, tiene un doctorado de hecho en gestión pública en Perú, pero él está más dedicado, un activista social, obviamente le importa su país, está más dedicado a la literatura, también canta y toca guitarra. Uno ha visto a Perú con mucho interés como uno ve a los países latinoamericanos. En un momento generó mucha esperanza Toledo, después de lo de Fujimori, ¿verdad? Que Claro. resultó un gobierno dictatorial, muy criminal, muy corrupto. Luego vino este señor que tenía un nombre indígena, Ollanta Humala. Ollanta Humala. Mucha gente tenía mucha esperanza en Ollanta. Y hemos visto lo que ha ido pasando. La mayoría o tienen procesos judiciales o tienen investigaciones pendientes. Ha habido muchos problemas de corrupción. Muchos problemas de represión también, porque todavía uno se espanta de pensar en esas tumbas colectivas del fujimorismo y todo eso. Lo que te quiero preguntar es, por lo que tú ves ahora, ¿hacia dónde va Perú? ¿Tú crees que hay una solución, digamos, a corto plazo para que se estabilice el país por lo menos? No, esto no, yo creo, yo siento y percibo que esto no va a tener un buen fin. La gente sigue en las calles, las regiones siguen bloqueando carreteras en su justo derecho, no solamente por reclamar la igualdad. O sea, la gente que reclama en el interior del país se sentía identificada con Pedro Castillo. Era uno de ellos. Era uno de ellos. Ahora, hay una cosa bien graciosa, una contradicción que tiene la derecha. La derecha y los canales de derecha que siempre hablan, dicen, siempre lo tomaban a Pedro Castillo en los memes, ¿no? Como un tonto, ¿no? Como un inútil. Pero lo insultan por un lado y por el otro lado dicen que es
el cerebro de una organización criminal. Entonces decídanse, o es un cerebro inteligentísimo con uno, o es un burro, un bruto, como lo suelen decir en sus memes. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Yo creo que solamente él es un hombre, muy asustado en algún momento, con muchos nervios de por medio y sin saber qué hacer. Entonces, ahora viene lo siguiente, ¿a dónde va el Perú? Ellos van a seguir reclamando, porque lo que reclaman ellos es la renuncia de Dina Boluarte. Dina Boluarte no va a renunciar. No les reconocen legitimidad ni ella tiene apoyo. De hecho, no lo tenía casi ninguno, mucho apoyo, porque está muy fragmentado todo. No, es que es una presidenta que no tiene bancada en el Congreso. Kuczynski no duró mucho porque era un presidente que no tenía bancada. Y habían 73 fujimoristas que eran congresistas. Ella se aferra, digamos, tambaleándose. En realidad, ella solamente la están utilizando. Llegará un momento que ya no sea importante para las cosas que ellos pretenden y... Yo veo en ella lo que pasó con la señora que pusieron en Bolivia. Ah, sí, claro que sí, terminó presa. Sí, también, pero no tenía apoyo. Pero, a ver, tuvimos un presidente 5 días cuando lo sacaron a Vizcarra. Y este presidente duró 5 días porque hubieron 2 muertos. Y él renunció. Y él tenía un juicio pendiente, pero que este gobierno, ¿no? Este gobierno lo limpió y lo libró de esas muertes. Esta señora ha hecho un pacto. La derecha le debe haber dicho, porque es lo más seguro, usted quédese hasta el 2026 con nosotros, ¿no? El Congreso le ha dicho que nosotros queremos seguir aquí trabajando porque nos pagan bien. Nosotros obramos por usted y usted por nosotros. Pero es que un país no puede mantenerse así, porque supongo que eso está afectando las labores normales de un país. La economía, la educación, la vida de la gente simple, que muchas veces pasa de todas esas cosas y quiere vivir tranquila. Pero entonces, claro, en medio de esa represión y todos esos problemas, eso perturba. Muchísimo. Y Perú es una economía grande, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Yo considero que la economía es como, va en un piloto automático. ¿Pero hasta qué punto? Ah, claro, no sabemos hasta qué punto. En algún momento se va a resquebrajar. Sí. Pero ahorita va en un piloto automático, pero el Congreso ahorita ha tomado todas las instituciones gubernamentales. Se ha hecho de poder y ha tomado el Tribunal Constitucional, que es el que tiene la última palabra en todo lo que es temas judiciales. Ha tomado la Defensoría del Pueblo, ya la tomó. Ha tomado el Poder Judicial por completo, porque fue el Poder Judicial el que finalmente metió preso a Pedro Castillo. Y ahorita está, imagínate esto. Ni qué decir del Ministerio Público. Y imagínate lo que te voy a decir, solamente, querido amigo, ponte en este contexto. Quiere tomar el Jurado Nacional de Elecciones. Si toma el Jurado Nacional de Elecciones, ellos desde ya están... Ese es el que organiza las elecciones. Así es. Como aquí la Junta Central Electoral. ¿Tú te imaginas, amigo, querido amigo, cómo van a ser esas elecciones que se vienen? Con partidos que solamente ellos van a permitir participar. Es que van a seguir entonces la misma situación, porque lo que surja de ahí va a carecer de legitimidad y la gente va a seguir protestando. Y que pueden hacer un fraude, y va a ser muy fácil para hacer un fraude. Por eso te digo, estamos volviendo a los 90. Estamos en el 99, 2000, cuando se quería reelegir por tercera vez Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, y tú me decías, ¿por qué Montesinos? Me decías, ¿crees que estamos viendo todo? Porque Montesinos salió en una cárcel dorada. La Marina... ¿Dónde es que él está? ¿Está en Lima o fuera? No, está en Lima, en una cárcel especial dentro de la Marina. O sea, que ese aparato que se creó durante la dictadura de Fujimori, que Vladimiro Montesinos coordinaba, ¿tú piensas que sigue intacto? Él es el que está haciendo todo este proyecto. Todo eso. Claro, es un tipo inteligente, pero para la maldad, ¿no? Ahora, esto continúa porque hace poco nada más en las elecciones se grabaron unas conversaciones telefónicas de Vladimiro Montesinos hablando y diciendo, ofrécenme 1 millón a cada uno de jurado para que borre esos votos. Todo eso se difundió. Sí, todos esos votos del Cholo y que así pueda ganar la chica. Por eso que a Keiko le dicen la chica. Porque, mira, la chica tiene que ganar, decía, porque si la chica pierde, ella se va a ir presa y el padre va a morir en la cárcel. Tenemos que hacer algo por ella. O sea, él estaba coordinando todo. Y supongo que el cálculo de él era que si ella llegaba a la presidencia, a él le iban a arreglar su mundo para salir de la prisión. Lógicamente. Y la gente común, digamos, la gente que día a día trata de sobrevivir, de llevar su vida, ¿cuál es tu impresión? Tú que haces mucha vida, digamos, en el seno de la sociedad, ¿qué piensa la gente? ¿Qué siente en Perú en estos momentos? Ahorita hay mucha gente sesgada con las noticias falsas, los fake news de los canales de televisión, porque los canales de televisión están comprados, ¿no? Te pasan noticias muy tontas. Por ejemplo, ayer
ayer estaba viendo las primeras planas de mi país, porque me las pasa un amigo, las noticias en los noticieros. ¿Y sabe cuál fue la primera plana y la noticia principal que se trató en todos los noticieros? Que existen 10.000 sugar daddies y sugar mommies en el Perú. ¿Qué es eso? O sea, esos señores mayores de 70 años que le hacen regalos a jovencitas de 20. Esa es una noticia que debe salir en un titular. O sea, hay cosas más importantes. Es una aberración, pero eso, eso es privativo de cada quien. Eso. Claro, pero imagínense, o sea, claro, pero eso no le importa a nadie, o sea, esa es la vida de cada uno. No es un problema social. No es un problema social, hay cosas mucho más grandes. O sea, de los muertos, de los 70 muertos no se habla. Por ejemplo, hace poco sacaron una noticia que sí me pareció, pero esto es inaudito y no sé si pasa en otros congresos del mundo, que el Congreso se había cambiado el menú. De 25 soles, que era un menú que solían comer, a 95 soles, cargado de arroz árabe y filet mignon y salmón para el almuerzo. Entonces imagina, hay gente que se muere de hambre, que vive con menos de 10 soles y estos parásitos se piden un almuerzo de 95 soles. Aquí hubo en un momento legisladores que se quejaron del menú que tenían. Pero no están con todos. No. ¿Y sabe qué pasó? Lo sacó un canal allá en Perú. Entonces salió a hablar un congresista que le dice que era almirante del tiempo de Fujimori, que firmó una carta de sucesión para reconocer a Montesinos como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y él sale en ese video. Y todos lo conocen y le dicen, por eso le dicen el almirante de Tina, ¿no? Porque él dice que pues, él no puede comandar nada. Entonces sale hablando y dice que nosotros somos congresistas y nosotros tenemos derecho a lo mejor de lo mejor, porque trabajamos para ustedes. ¿Ok? Quieren que comamos como ustedes, que comamos alfalfa. Entonces, o sea, que él se entiende superior a quienes representa, según imagínese. Entonces, después de... O sea, si él no hubiera hablado, no le hubieran quitado el menú, pero como él salió hablando así... ya para finalizar, entonces tú no ves muy claro el panorama. No. Las posiciones que han tomado los partidos, como dices, muy fragmentado todo. Sí. Pero las posiciones que han tomado, por ejemplo, los líderes de las iglesias, los líderes de las asociaciones de empresarios y la inteligencia, la academia, las universidades, ¿cuál es la posición que han tomado? Es que, ¿sabe qué pasa? El Congreso está comprando todo. Y no con dinero necesariamente. Por ejemplo, ahí existe la SUNEDU, que es la superintendencia que regula las universidades. Yeah. Y hay un montón de universidades que fueron vetadas porque no alcanzaban el mínimo para enseñar los requisitos. ¿Qué pasa con ellos? Que muchos congresistas son dueños de estas universidades que cerraron. Caramba. Y se han tumbado a la SUNEDU ahora. Ahora son los mismos rectores de cada universidad los que deciden para ver si esas universidades siguen o no siguen, y eso es muy fácil. O sea, tienen cooptada, digamos, a la educación superior. La educación superior tarde o temprano, bueno, ya la SUNEDU está siendo invadida, entonces ahorita lo que viene es que son un montículo de universidades cascarón, le dicen allá, que... Pero las de más prestigio, las más antiguas. No, las más antiguas, San Marcos, San Marcos, Villarreal. ¿no ha fijado alguna posición? No, es que ellos son amigos de los otros rectores, entonces la cosa aquí es que la SUNEDU hacía muy buen trabajo fiscalizando, pero ya la SUNEDU ya no va a tener la sartén por el mango, ahora son los mismos rectores, o sea, es una cosa muy extraña. Pero no te creas, es un avance en comparación con nosotros, aquí tienen bancas de lotería. Ah. Los congresistas. Pero imagínate, entonces es un problema latinoamericano. Bueno, entonces no está claro no, nada, para nadie, nada. No parece haber, digamos, una especie de un think tank o que diga un grupo fuerte de presión social y de señores, vamos a parar esto, vamos a buscar solución. No lo hay. No, lo único que siento que va a pasar es que estas marchas van a seguir, los muertos van a continuar. Y si es que el Congreso logra tomar el Jurado Nacional de Elecciones, la suerte va a estar echada para el futuro. Ya, finalmente me gustaría que utilices el espacio para enviar un mensaje quizás a Latinoamérica o al mundo de lo que está ocurriendo en tu país. El mensaje es que nosotros los latinoamericanos tenemos que pensar que somos y venimos de una sola estirpe, ¿no? Indígena o que fuera o afro-latinoamericana, y que tenemos que hacer respetar la casa, ¿no? Primero, defendiendo nuestras culturas y nuestras costumbres, y siendo un poquito más nacionalistas, y pensar en que en el tema literario, por ejemplo, que Latinoamérica debe ser la cuna de la literatura.
¿no? Muchos dicen, España, yo quiero viajar a España, ¿por qué no acá? Yo sé que la gente no lee mucho, pero nosotros podemos hacer que la gente lea. Pero no, esa es una visión un poco estrecha, porque yo tengo amigos españoles, escritores, poetas, que me dicen, de hecho nosotros estamos mirando a Latinoamérica porque... ¡Qué bueno! Porque la gran casa del español en la actualidad del castellano es América Latina. Claro. Que son muchos más que claro, los españoles. Pero yo me refiero a que, por ejemplo, en mi país también muchos dicen, miran a España como la cuna de la literatura. Pues acá tiene que ser eso en el tema literario y en el tema social y político, que hay que mirar más allá de una izquierda, una derecha o un centro. Hay que mirar en que en realidad qué estamos haciendo nosotros por nuestros pueblos, por nuestra gente, ¿no? Estamos eligiendo, dejándonos llevar por los medios de comunicación que nos atontan cada día más con cosas que no tienen sentido, cuando lo real y lo verdadero es conocer a nuestros líderes y saber quiénes son los que nos van a gobernar. O sea, no nos compremos por una bolsa de arroz, una bolsa de azúcar. O sea, pensemos, ¿no? Estudiemos, investiguemos a la persona que se está lanzando y que supuestamente va a comandar nuestra política. Eso es para toda Latinoamérica, porque no solamente pasa en Perú, como tú me dices, sino pasa en toda Latinoamérica. Entonces ese es el mensaje final. Investigar, leer y saber quiénes son los que van a comandar el futuro de nuestras naciones, porque si seguimos así, nunca vamos a llegar a ser un primer mundo. Cristian, muchas gracias por usted. este encargo, escritor y periodista, peruano, además de cantautor también. Pasamos un momento muy agradable en el Festival de Narradores de San Francisco. Gracias. Muchas gracias. Ustedes también, amigas y amigos, por atender esta entrevista especial de Acento y Acento.